El poder templario había alcanzado su punto más alto. Lo que comenzó como un pequeño grupo de monjes guerreros se había transformado en una organización tan rica y extensa que ni los propios reyes podían imaginar su verdadero alcance. Ya no eran simples soldados de Cristo, eran los dueños silenciosos de Europa. En el siglo XIII, la Orden del Temple poseía más de 9.000 encomiendas repartidas por todo el continente y Oriente Medio. Solo en Inglaterra ya administraban más de 10.000 propiedades rurales. En Francia, centenares de castillos, villas y granjas. Y en la península ibérica, su presencia se extendía desde Aragón hasta Portugal, donde el castillo de Tomar se convirtió en su centro de poder más emblemático. Sus dominios eran verdaderas máquinas de riqueza. Tenían molinos, viñedos, aldeas productivas y fortalezas que generaban rentas constantes. Mientras los reyes se endeudaban para financiar guerras, los templarios vivían de una economía propia, inagotable, que no dependía de nadie. Para entonces la Orden del Temple se había convertido en el mayor propietario privado de toda la Europa medieval. Y con el territorio vino el poder. Un poder tan grande que pronto empezaría a incomodar incluso a quienes los habían bendecido. A medida que su riqueza crecía, pues los templarios al final comenzaron a ocupar un papel que nunca antes había existido en la historia. Nunca se había visto esto. El de banqueros de reyes. Y ahí fue el punto en el que dejaron de servir a los poderosos, para convertirse en quienes financiaban su poder. Los monarcas europeos, siempre hambrientos de guerras y conquistas, necesitaban dinero constante para mantener ejércitos, pagar soldados, comprar armas y sostener cortes llenas de lujos. Pero los reinos medievales no tenían bancos, ni reservas de oro, ni sistemas financieros organizados. La única institución con liquidez suficiente para prestarles era la Orden del Temple. Así comenzó el juego. Reyes, nobles, incluso el propio Papa empezaron a acudir a los templarios para pedir préstamos. Los templarios no prestaban pequeñas sumas, financiaban cruzadas enteras, rescataban rehenes reales y sostenían campañas militares que costaban fortunas. Con el tiempo los soberanos se convirtieron en deudores de la orden, y eso cambió por completo la relación de poder. En ese momento los templarios ya no eran siervos de los reyes, sino sus acreedores, y quien presta dinero a un rey tiene más poder que el propio rey. Uno de los casos más emblemáticos fue el de Felipe IV de Francia, conocido como Felipe el Hermoso. Su reino estaba en crisis, endeudado hasta el cuello. Las guerras y los lujos de la corte lo habían dejado sin recursos, y el oro de Francia, curiosamente, estaba guardado en las arcas templarias. El mismo monarca que más tarde sería su verdugo fue antes su cliente. Pero no solo los reyes dependían de ellos. El propio papado también se sostuvo gracias al dinero templario. En varias ocasiones las iglesias recurrieron a la orden para financiar cruzadas, construir catedrales y sostener su maquinaria política. El Vaticano, que había creado a los templarios, terminó dependiendo de ellos. Su poder económico era tan grande que podían prestar dinero a una nación entera y al mismo tiempo cobrar intereses por las transacciones entre diferentes reinos. Fue la primera vez en la historia en que una institución religiosa controló la deuda de los estados. Y ese detalle es clave: la deuda. Porque ahí está el verdadero instrumento de dominio, la deuda. Y la deuda es lo que somete, lo que ata, lo que controla. Los reyes no podían enfrentarse a quienes les financiaban sus guerras. Así, los templarios lograron algo impensable en el siglo XIII: gobernar sin gobernar, dominar sin necesidad de tronos. Aquí se encuentra una de las raíces del sistema financiero moderno: la idea de que quien controla el crédito controla el mundo. Los templarios lo entendieron a la perfección, antes que nadie, y lo aplicaron con una precisión casi matemática. Pero ese poder, como todo poder, comenzó a generar miedo.
porque los reyes, que alguna vez los habían visto como aliados, empezaron a verlos como rivales. Y el Vaticano, que los había bendecido, pronto empezaría a temerles. Y llegó un momento en el que los templarios ya no eran solo guerreros ni banqueros. Eran una potencia diplomática. Eran una especie de estado invisible que actuaba por encima de reyes, fronteras y ejércitos. Si había un conflicto, ahí estaban ellos. Si un tratado necesitaba intermediarios, los templarios eran los mediadores. Y si una cruzada debía organizarse, eran ellos quienes la financiaban, planificaban y ejecutaban. Su influencia era tan grande que podían mover el rumbo político de Europa sin necesidad de un ejército. No necesitaban conquistar territorios, bastaba con retirar su apoyo o negar un préstamo para que un rey se arrodillara. Su poder no dependía de espadas, sino de firmas y sellos. Por eso comenzaron a ser vistos como los consejeros de los reyes, los guardianes del oro y los depositarios de los secretos de las cortes. Muchos monarcas confiaban más en los templarios que en sus propios ministros. En ocasiones, eran ellos quienes guardaban los tesoros reales, los que transportaban el oro de un reino a otro, o los que custodiaban los documentos más importantes de los estados. Su red de encomiendas también funcionaba como una red de información e inteligencia, a través de sus fortalezas y rutas comerciales. Los templarios sabían que se movía en cada reino. Los precios del trigo, los movimientos de tropas, las alianzas secretas. En una Europa fragmentada, tener información valía más que tener un ejército, y los templarios la tenían toda. Los cronistas de la época decían que ningún acuerdo político importante se firmaba sin que los templarios estuvieran presentes, ya sea como testigos, mediadores o garantes. Su palabra tenía valor legal, su sello equivalía al de un reino. Por eso algunos los consideraban una especie de gobierno paralelo, una institución supranacional que garantizaba el orden entre monarcas que desconfiaban los unos de los otros. Pero su influencia no se limitaba solamente a Europa. En Tierra Santa, los templarios también desempeñaron un papel diplomático entre el mundo cristiano y el musulmán. Hubo periodos en los que negociaban directamente con líderes islámicos, pactando treguas o intercambios de prisioneros. No eran fanáticos ciegos, eran estrategas que entendían la política como un tablero global. Esa flexibilidad les permitió sobrevivir durante más de 2 siglos, en medio de guerras constantes. En el fondo, los templarios habían aprendido el arte más valioso del poder: la neutralidad. No eran enemigos, ni aliados absolutos de nadie. Eran la pieza intermedia, la que todos necesitaban y nadie podía eliminar. Si un rey caía, otro los llamaba. Si un papa moría, el siguiente volvía a bendecirlos. Su independencia era un escudo. Sin embargo, esa misma independencia era también lo que los convirtió en una amenaza. Porque una organización tan poderosa, tan extendida y tan informada, que no respondía ni al Papa ni a los reyes, tarde o temprano iba a despertar sospechas. Y hay algo que casi nadie menciona, y es que al final, cuando hablamos de los templarios, hablamos de que tenían una información totalmente privilegiada sobre la propia Iglesia también. Guardaban secretos, guardaban documentos, testamentos, reliquias y escritos que podían comprometer a papas, obispos y familias reales. Eran los custodios de poder y también de sus sombras. Los templarios habían dejado de ser parte del sistema para convertirse en el sistema mismo. No había diplomacia sin ellos, no había comercio sin su red, o sea, no había poder que no dependiera absolutamente, directa o indirectamente de ellos, de su propia aprobación. En una Europa fragmentada, ellos eran el hilo que unía absolutamente todo. Y cuando alguien se convierte en ese hilo que sostiene la orden, solo hace falta cortarlo para que todo el sistema se derrumbe. Mientras los reinos de Europa estaban ocupados peleando entre sí, los templarios miraban hacia el mar
Entendieron antes que nadie que el futuro no estaba en la tierra, sino en el comercio marítimo. Las grandes riquezas no nacían del campo, sino de los barcos que cruzaban el Mediterráneo cargados de especias, seda, metales y conocimiento. Y en ese terreno los templarios no estaban solos. Allí estaban también los mercaderes de Venecia y Génova, dos potencias comerciales que dominaban los mares y que habían comenzado a construir sus propios imperios financieros. Venecia controlaba el Adriático y buena parte del comercio oriental, Génova los puertos del Mediterráneo occidental, y entre ellos los templarios encontraron socios, aliados y en algunos casos competidores. Estas ciudades-estado funcionaban como bancos antes de que existieran los propios bancos, y de hecho en Venecia, Florencia, es donde nace la banca, ¿no? Al final, de ahí es donde nace la banca. Entonces aquí fijaos cómo ya empezaban todo el sistema bancario o interbancario a conectarse, ¿no? Y estos bancos obviamente ya se estaban comportando incluso antes de que existiera la propia banca. Los mercaderes venecianos y genoveses creaban letras de cambio, financiaban expediciones y organizaban flotas comerciales. Tenían familias enteras dedicadas a prestar dinero, cobrar intereses y mover riqueza entre continentes. Y los templarios, con su red de fortalezas y su flujo de metales preciosos desde Tierra Santa, se convirtieron en la pieza que les faltaba, el puente entre Oriente y Occidente. Y fue en esa alianza donde nació el embrión del sistema financiero que domina el mundo hasta hoy. Venecia y Génova y el Temple crearon una red de comercio y crédito que conectaba Europa, Asia y el norte de África. Oro, plata, especias, armas, manuscritos, etc. Todo pasaba por sus rutas. El Mediterráneo era su tablero y ellos jugaban a ser los dueños del juego. Los templarios aportaban la seguridad, la infraestructura y la reputación. Los mercaderes aportaban las flotas, la logística y el acceso a los mercados orientales. Entre ambos desarrollaron los primeros sistemas de seguros marítimos, anticipando conceptos modernos como el crédito comercial, las inversiones compartidas o la cobertura de riesgo. En otras palabras, inventaron las bases del capitalismo moderno siglos antes de que existiera la palabra. No es casualidad que tras la caída del Temple, muchas de esas familias venecianas y genovesas crecieran repentinamente en poder, familias que luego serían conocidas por todos: los Medici en Florencia, los Fugger en Alemania, los Borgia y los Sforza en Italia. Todas ellas heredaron el modelo templario: prestar dinero a reyes, financiar guerras y controlar el comercio global desde la sombra. Venecia y Génova, bajo la apariencia de repúblicas libres, eran en realidad laboratorios de poder financiero. Allí se experimentó con la banca privada, los préstamos a interés y la emisión de deuda pública. Todo lo que hoy hace el sistema financiero moderno nació en esas alianzas entre banqueros marítimos y monjes guerreros. Los templarios también transportaban tesoros y reliquias para la iglesia a través de esas rutas. Barcos cargados no solo de oro, sino de objetos sagrados, documentos, manuscritos y quién sabe si algo más, secretos de los que nunca se volvió a hablar. Venecia y Génova se convirtieron en sus socios perfectos, porque ambos compartían el mismo principio: el poder real no está en el trono, sino en el control del dinero y la información. Y esas alianzas no se rompieron realmente, solo cambiaron de forma. Tras la disolución del Temple, los conocimientos financieros, los contactos y la red templaria pasaron a manos de esas familias mercantiles, que siguieron operando bajo otros nombres y otras banderas. El poder nunca se destruye, solo se hereda. Y así fue como el espíritu templario, esa combinación de fe, dinero y control, se transformó en el germen del sistema bancario europeo. Y aunque la orden desaparecería oficialmente poco tiempo después, su legado quedó vivo en Venecia, Génova
y en las familias que siglo más tarde dominarían el mundo financiero, desde Florencia, Londres y Ámsterdam. En el punto más alto de su poder, los templarios ya no eran solo banqueros, diplomáticos o soldados, eran guardianes de secretos. Y de todos los misterios que los rodean, ninguno ha sido tan fascinante como el del tesoro templario. A lo largo de los siglos, se ha hablado de cofres llenos de oro, de joyas y reliquias sagradas, de manuscritos perdidos y objetos que podrían cambiar la historia de la humanidad. Pero lo que muchos no comprenden es que el tesoro templario puede no haber sido solo material, sino también espiritual y simbólico. Todo comenzó en Jerusalén, justo donde nació la orden. Su primer cuartel estaba construido sobre las ruinas del templo de Salomón, y no es casualidad que de ahí tomaran su nombre, los pobres caballeros de Cristo del templo de Salomón. Durante años, los templos excavaron bajo aquellas ruinas. Oficialmente buscaban reliquias, pero hay teorías y documentos antiguos que lo sugieren, que indican que lo que realmente buscaban eran textos antiguos, artefactos y conocimientos prohibidos. El verdadero tesoro del temple pudo haber sido el acceso a una sabiduría perdida, algo que encontraron allí, bajo la arena de Jerusalén. Cambió para siempre la naturaleza de la orden. Entre los objetos que custodiaban podría estar el Santo Grial, el cáliz usado por Cristo en la Última Cena. Hallaron fragmentos del Arca de la Alianza, la reliquia más sagrada del Antiguo Testamento. Los templarios también descubrieron conocimientos secretos sobre alquimia, geometría sagrada, astronomía e incluso sobre la energía que los antiguos llamaban divina. Sea cual fuera la verdad, lo cierto es que después de su estancia en Jerusalén, los templarios comenzaron a comportarse de una forma diferente, de una forma distinta. Más reservados, más misteriosos, más simbólicos. Su arquitectura empezó a reflejar proporciones exactas, geometrías perfectas y referencias que parecían ocultar un mensaje. Sus castillos y capillas fueron levantados con una precisión que para esa época resultaba casi imposible. En lugares como la capilla de Roslin, en Escocia, o el castillo de Tomar, en Portugal, se pueden ver esos símbolos que mezclan cristianismo, misticismo y antiguas tradiciones orientales. Cruces, flores de lis, estrellas, laberintos, ángeles y figuras que parecían esconder un lenguaje secreto. Todo eso ha hecho pensar que los templarios no solo protegían tesoros físicos, sino conocimiento esotérico, heredado de civilizaciones anteriores, quizás egipcias, hebreas o incluso sumerias. Y ahí es donde el mito se vuelve más oscuro todavía, porque si los templarios encontraron algo que ponía en duda el poder de la Iglesia, eso explicaría por qué, con el tiempo, fueron perseguidos. Un secreto capaz de alterar la autoridad del papado, de cuestionar los dogmas o de revelar la verdadera historia de Cristo, habría sido suficiente para condenarlos. Su tesoro no estaba hecho solo de oro. El oro es visible, y lo visible se roba. Lo que los templarios protegían era invisible, que es el conocimiento. Y el conocimiento es poder. Poder espiritual, político y financiero. Cuando los reyes y el Vaticano lo destruyeron, a ellos jamás se encontró el tesoro templario. Se dice que fue trasladado en secreto a La Rochelle, uno de sus puertos principales en Francia, y que desde allí partió una flota completa, rumbo a Escocia, Portugal y América, siglos antes de que Colón naciera incluso. Muchos creen que ese tesoro, sea material o simbólico, sobrevivió y que aún hoy sigue oculto, transmitido de generación en generación a través de órdenes secretas y familias de alto poder. No es coincidencia que poco después de la caída del temple, otras sociedades discretas comenzaran a surgir, como si la llama templaria se hubiera repartido en múltiples fragmentos. Los Rosacruces, los masones, los Caballeros de Cristo en Portugal, todos herederos, de una u otra forma, del mismo conocimiento. El tesoro templario
no fue solo un mito, fue el legado de una orden que descubrió que el verdadero poder no está en el oro, sino en lo que el oro puede comprar. No en las espadas, sino en las ideas. No en los templos de piedra, sino en los secretos que se guarda bajo ellos. Y ese mismo conocimiento es el que sigue moviendo los hilos del sistema actual. Durante casi 2 siglos, los templarios habían sido el orgullo de la cristiandad. Guerreros de Dios, custodios del oro, banqueros del mundo medieval. Pero el problema de todo poder absoluto es que tarde o temprano empieza a despertar miedo. Y los templarios se habían vuelto demasiado poderosos. Controlaban las rutas comerciales, los castillos más importantes, la banca internacional, los préstamos de los reyes e incluso la confianza del propio Papa. Nadie en toda Europa, ni una monarquía ni la Iglesia, tenían ya su nivel de riqueza ni de influencia. Los reyes comenzaron a verlos como recelo. ¿Cómo podía existir una organización tan poderosa que no respondía a ninguna corona? ¿Cómo era posible que un caballero templario tuviera más autoridad que un noble? ¿O que la orden prestara dinero a los mismos reyes que supuestamente servían? El resentimiento se cocinó lentamente, pero explotó con un hombre, y ese hombre era Felipe IV de Francia. Y ese hombre era el mismo rey que antes se había arrodillado ante ellos para pedir préstamos. Francia estaba totalmente arruinada. Su tesoro estaba vacío. Sus guerras lo habían devastado y sus deudas con el temple eran impagables totalmente. Los templarios, en cambio, seguían creciendo, acumulando riquezas, tierras y favores. Y así, el rey de Francia tomó una decisión que cambiaría la historia por completo: destruirlos. Pero para hacerlo necesitaba un motivo, y un motivo de peso. No bastaba con envidiar su poder, debía convertirlos en enemigos de la fe, en traidores de Dios. Y aquí es donde empieza lo interesante, porque Felipe IV, con todo esto, comenzó a difundir rumores, acusaciones de herejía, de idolatría, de prácticas oscuras. O sea, se decía que en sus rituales escupían sobre la cruz, que adoraban ídolos con rostro humano, que negaban a Cristo. Eran mentiras, pero en una Europa dominada por el fanatismo religioso, una acusación de herejía equivalía a una sentencia de muerte. El rey sabía que si lograba convencer al Papa de que los templarios habían traicionado a Dios, podría quedarse con sus bienes y al mismo tiempo limpiar su deuda. Fue un plan perfectamente calculado: arruinar su reputación para justificar su eliminación. Y lo más oscuro de todo esto es que el papado, bajo Clemente V en ese entonces, cedió ante la presión. El mismo poder que los había bendecido siglo antes, ahora los abandonaba. Era un pacto silencioso entre el trono y la tiara. El rey se quedaría con el oro y el Vaticano con el control. Pero antes de su caída, los templarios ya sabían lo que se estaba gestando. Algunos documentos sugieren que comenzaron a mover sus tesoros, a ocultar sus manuscritos y reliquias y a dispersar su red por Europa. No se resistieron de inmediato. Esperaron, observando cómo la traición se preparaba paso a paso. La Iglesia y la monarquía habían creado a los templarios para usarlos como instrumento de poder, y cuando ya no los necesitaban a ellos, cuando se convirtieron en un poder autónomo, libre e incontrolable, decidieron borrarlos del mapa. Y el 13 de octubre de 1307, al amanecer comenzó la cacería. En toda Francia, los templarios fueron arrestados simultáneamente. Fue el golpe más coordinado de la Edad Media. En una sola noche, una de las órdenes más poderosas del mundo fue aniquilada por las mismas manos que la habían coronado. Aquel día marcó el comienzo de su fin, pero no el fin de su legado, porque el poder templario no desapareció, simplemente se ocultó. Su oro, su conocimiento y su influencia se dispersaron entre familias, órdenes y sociedades
que siguieron operando desde las sombras. Y aunque el fuego de las hogueras del Temple apagó sus cuerpos, su espíritu, el del poder sin fronteras, el de la banca global, el del control invisible, nunca se extinguió, solo cambió de forma.